Observamos que la mayor amenaza para nuestra libertad es el terrorismo y, paradójicamente, también la lucha antiterrorista de los Estados cercena esta libertad de prensa, según numerosas organizaciones de derechos humanos, pero también de periodistas. Aquí queremos plantear si realmente el periodismo está amenazado por las medidas antiterroristas de diferentes países y, a la vez, reflexionar sobre qué medidas pueden ser más efectivas contra esta lacra del terrorismo internacional. Qué duda cabe que la configuración del mundo actual está apostando por una merma de las libertades de los ciudadanos en pro de la seguridad. En este sentido, hay numerosos autores, desde una vertiente crítica, que tratan de demostrar que el miedo que se genera por la amenaza terrorista está sobredimensionado, o por lo menos no seremos capaces de conocer la realidad de esta amenaza, y todo ello por el oscurantismo de los Estados. Y esto, además, produce que se puedan aprobar leyes muy restrictivas con los derechos humanos, sin que exista una oposición ciudadana. Además, añaden que este tipo de medidas no son efectivas para la lucha contra el terrorismo porque, por un lado, lo retroalimenta y, por otro, en cierta manera, también sirve para que los propios terroristas lo vean como una victoria. Se ha redactado un crimen. Abel González y Víctor Núñez. Bienvenidos al cuarto capítulo de la ya tercera temporada de Se ha redactado un crimen. Con nosotros tenemos, como siempre, al profesor Víctor Núñez para adentrarnos hoy en esta reflexión que yo creo que es una reflexión necesaria sobre la libertad de prensa y las medidas antiterroristas. Hola, Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Abel. Encantado de estar en este intercambio en el que hoy soy yo el entrevistado y nada, un tema muy interesante y muy preocupante. Sí, haremos nuestros pinitos con la entrevista. Hoy tú eres el criminólogo, yo soy el periodista y bueno, nunca renegaré de periodismo. Comentaros que lo que queríamos era reflexionar sobre este tema a raíz de la editorial salida en el diario El País sobre la libertad de prensa amenazada, en el que pues, se escribe que las leyes antiterroristas y la política de seguridad parece ser que pueden convertirse en un serio problema para esta libertad de prensa. Y al hilo de esta editorial, pues me gustaría preguntarte si realmente dentro de la profesión periodística, dentro de los periodistas, percibís por llamarlo de alguna manera, percibís esa presión para no publicar todo aquello que queréis, para no hablar de todo aquello que queréis, sobre todo cuando se está tratando el tema del terrorismo o las medidas antiterroristas, y no solo desde un punto de vista en el que pues, esa responsabilidad que tenemos todos en esta lucha antiterrorista, o eso que intentan transmitirnos desde los diferentes estados, desde las diferentes instituciones en las que todos tenemos que luchar contra esta amenaza, que de eso hablaremos, no solo desde ese punto de vista, sino desde otro punto de vista en el que quizás se quiera ocultar algún tipo de información. No sé dentro de esta profesión cómo lo veis. Pues yo creo que hay una gran preocupación, no solo en España, sino en todo el mundo. Los informes de Reporteros Sin Fronteras a nivel internacional, hace poco se publicaba el último informe, ese editorial es del 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. La libertad de prensa es algo que se hace continuamente y si no avanza, retrocede. Y con el motivo del terrorismo o desde los atentados terroristas, yo diría el punto de partida, podríamos hablar el antes o el después, fue el atentado del 11 de septiembre, con la promulgación de una serie de leyes, la famosa Patriot Act por parte de la administración Bush, pues que autorizaba a la NSA a una serie de espionajes y grabaciones, pues prácticamente de cualquier tipo de conversación, pues se ha producido una escalada en la preocupación por parte de la sociedad en cuanto al terrorismo y, por tanto, la sociedad está dispuesta, digamos, a perder libertades a cambio de una supuesta seguridad, ¿no? Ahí entonces ya entraríamos en el análisis criminológico, pero desde el punto de vista periodístico es muy preocupante, y los atentados de Francia, los últimos atentados de París, tanto Charlie Hebdo como el de la Sala Bataclan, pues creo que bueno, hay estadísticas en Francia donde incluso el 40 y tantos % de los franceses le parecía bien, o incluso casi justificaban, no justificaban, pero sí que les parecía mal lo que hacía Charlie Hebdo, o que era una causa-efecto, ¿no? Que incluso se llega a justificar por parte de la sociedad, dentro de este miedo que podemos tener al terrorismo,
se justifica incluso la censura de los medios. Y en este sentido me gustaría también preguntarte, porque no debemos olvidar que el buen hacer periodístico, desde mi punto de vista, pues ha sido capaz de destapar diferentes cuestiones en las que vemos cómo estamos funcionando realmente en esta lucha antiterrorista. Y como hemos dicho al principio, pues bueno, también desde la criminología no simplemente se realiza una crítica de estas medidas que se están llevando a cabo desde el punto de vista de derechos humanos, de quitar ciertas libertades o disminuir ciertas libertades en el momento en el que te consideran, pues no solo ya un terrorista, sino, por ejemplo, en Estados Unidos, pues un combatiente enemigo, y ahí ya no tienes ningún tipo de derecho, y lo que puedas hacer en este sentido pues es muy complicado, incluso para tu defensa. O el ejemplo que tenemos con Guantánamo, en el que simplemente ha habido 6 personas de todas las personas que hay allí, a las que se ha acusado formalmente, incluso según las leyes americanas. Pero ese buen hacer periodístico, con los casos de Julian Assange y Edward Snowden, nos han permitido el sacar a la luz pues cómo se está funcionando. Pues de todas maneras, convendría aclarar, porque ni Julian Assange ni Snowden son periodistas. Sí, lo único que han utilizado... son programadores, uno, en fin, fundador de Wikileaks, sí, todos sabemos... han necesitado los periodistas para poder dar la luz. Sí, evidentemente. Pero eso también nos lleva a una reflexión desde el mundo del periodismo, ¿no? Que cómo en este mundo digitalizado y en este mundo global el papel de los periodistas sigue siendo necesario, pero ni Snowden ni Assange son son las fuentes típicas con las que trabajáis. Y ahora, más recientemente, hemos tenido también el caso de la filtración de los famosos Panama Papers, que también la filtración viene por alguien del propio Buffett, pero sí que es verdad que el trabajo del consorcio internacional, que en España está representado por La Sexta y por El Confidencial, han conseguido, ¿no?, pues que al final son los medios de comunicación los que traducen toda esa información, ¿no? Esos altavoces. Y precisamente sobre eso me gustaría preguntarte si crees que actualmente es más necesario ese periodismo de investigación, si crees que para la sociedad, por un lado lo podemos ver, si crees que es necesario para la sociedad tal y como se percibe, en la que hemos visto que parece ser que lo que queremos es mayor seguridad en vez de mayor libertad, con todo lo que eso conlleva. ¿Tú crees que es más necesario ahora o estamos yendo hacia un camino en el que el periodismo de investigación pues no va a tener salida? Bueno, yo creo que el periodismo de investigación, el periodismo interpretativo, es más necesario que nunca, porque vivimos en una sociedad donde existe una sobreabundancia de información, donde está el concepto que se conoce en el mundo de la comunicación como la infosicación, es decir, un exceso de comunicación produce abotargamiento y la gente ya una noticia se sobrepone o se superpone sobre otra, ¿no? Sí. Y en el caso de los sucesos lo vemos continuamente, hay un suceso, al día siguiente hay otro, y al final a la gente pues se le va un poco anestesiando y se produce esa desensibilización que también exacto, conocemos. Es otro fenómeno que también sería para otro capítulo, ¿no? Pero el periodismo interpretativo, el periodismo de investigación es más necesario que nunca en una sociedad en la que cada vez hay conflictos más complejos, muy complejos. La información nos llega de distintas partes del mundo y la interpretación de esos acontecimientos tienen que hacerlo profesionales. Eso sí, con la ayuda de otros profesionales, por eso es el objeto mismo de este programa, el buscar el apoyo, y ahí yo creo que la criminología tiene muchísimo, y en este asunto del terrorismo, yo creo que los criminólogos podéis también aportar pues mucha luz a qué hay detrás del terrorismo, y has apuntado en la introducción un tema súper interesante. Se está consiguiendo, o sea, los terroristas están ganando gracias a ese terror, porque la extensión del terror, la sensación de terror en las sociedades lo genera también pues información continua sobre el terrorismo yihadista, otros tipos de terrorismo, claro. Y en ese sentido también es muy interesante que vayamos de la mano también vuestra para que nos aclaréis y nos ayudéis a ver y a discernir hasta qué punto es real esa amenaza. Claro, ahí entramos en la siguiente parte que me gustaría tratar contigo, que es precisamente eso. El terrorismo sabemos que necesita de la publicidad para extender el terror, esa es la base fundamental, ¿no? Yo soy un grupo terrorista y para conseguir mis fines
políticos, por llamarlo de alguna manera, pues lo que necesito es infundir ese terror en la población. Actualmente, con los medios de comunicación que tenemos a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Facebook, bueno, pues estamos viendo que todos los días, por ejemplo, en España, las operaciones antiterroristas se están centrando muchísimo en la detención de estas personas que realizan, pues, apología de este terrorismo y también, pues, captación a través de las redes sociales. Pues sabemos que todo eso está funcionando así y la capacidad que se Pero tiene esto llama mucho la actualmente atención, llama muchísimo la atención. Y no sé desde el punto de vista criminológico cómo se analiza, ¿no? Pero llama mucho la atención de que la NSA o determinadas agencias o servicios secretos controlen las conversaciones particulares, incluso las llamadas de teléfono y todos los correos electrónicos. Bueno, incluso de jefes de Estado. De jefes aliados. de Estado, aliados, Ekelon, ¿no? Que la gran herramienta de control y monitorización de correos electrónicos, etcétera. Y sin embargo, redes sociales de uso común y que además tienen un dueño y que todo el mundo sabe a quién pertenecen, a grandes multinacionales norteamericanas como Twitter, Facebook o YouTube, sean utilizados para la difusión del mensaje terrorista. Esto llama mucho la atención, ¿no? Claro, ahí es donde entramos. Precisamente en este sentido es lo que diferentes investigadores en este ámbito nos dicen, que estas medidas no son eficaces. ¿Y por qué no son eficaces? Porque el control absoluto no existe. Esto ya sin entrar en un debate ético, en un debate filosófico de, bueno, pues, ¿qué prefiero? ¿El no tener ningún tipo de libertad de expresión? ¿El que el Estado conozca absolutamente todo lo que hago? Porque aquí tenemos un cambio sustancial en el que los derechos humanos precisamente surgen para defender al ciudadano frente al Estado. Ahora estamos viendo que tenemos un retroceso en el que el Estado, para asegurar nuestra seguridad, que en este sentido tampoco sabemos cuál es la amenaza real, porque no tenemos datos para conocerlo. Si sabemos que se producen atentados terroristas que son tremendos, como los que han sucedido en Francia, los que tuvimos aquí en Madrid, los que han pasado en Bélgica, pero no sabemos realmente cuál es la amenaza real. No tenemos datos para esto. ¿Por qué? Porque son cuestiones de Estado, son cuestiones de seguridad nacional. Y frente a eso, lo único que tenemos es que se infunde una mayor inseguridad. Y claro, hemos visto que se sigue produciendo captación, aunque sabemos que también estamos súper controlados, porque últimamente cualquier cosa que hacemos en Internet pues está controlado. Como nos dice en esta noticia Paul Steiger, los poderes esconden cada vez lo malo mejor, y por eso esa necesidad de sacarlo a la luz para tener toda la información y tomar las decisiones de si quiero mayor libertad o no, y si existe una oposición ciudadana en ese sentido, bajo la premisa de lo que me preguntabas, que no son efectivos. Es que no es efectivo, porque si fuese efectivo, es que Internet es incontrolable. Y no es efectivo desde el mismo momento en el que, por ejemplo, lo que se conoce de Internet, lo que está indexado es simplemente un 10%. El otro 90% de cosas que suceden en la red, sucede en la red profunda, en el Deep Internet, ¿no? En el que está todo totalmente oscuro. Y la única manera que tienes de llegar a esa información no es mediante ese control, porque no tienen los canales adecuados, sino con policías infiltrados, con militares infiltrados, en ese sentido, que es otra vez el mismo tipo de investigación tradicional. Y por eso, pues lo que estamos haciendo, esta merma de las libertades, desde el punto de vista de una criminología crítica, esta merma de las libertades es que incluso no es útil para lo que nos están intentando hacer creer que es para estar más seguros. Y ese es el problema. Y por eso creo que puede ser interesante lo que decimos de los medios de comunicación y el papel fundamental que pueden tener en este sentido. No sé qué piensas tú sobre todo esto. Pues has puesto un ejemplo de uno de los modelos. Steiger es el fundador de ProPublica, que es una web que ha supuesto también casi un antes y un después, incluso un modelo a seguir en el mundo del periodismo, y incluso, y ahí puedo enganchar con otra de mis asignaturas, empresa informativa, es un modelo también de hacer viables proyectos periodísticos sin la financiación tradicional de la publicidad, etcétera, etcétera, porque ProPublica nace con una visión casi de fundación, tiene unos mecenas multimillonarios que bueno, pues en fin, en vez de invertir a lo mejor en desarrollo en los países del sur, pues han invertido en periodismo y están destapando grandes cosas y están haciendo un gran trabajo en el mundo del periodismo. Claro, pero con lo que me comentas, sigues estando tú, si eres periodista, quieres investigar algo a través de esta
fundación, entre comillas, sigues estando bajo una presión de aquellos que están financiándolo. Tú lo has dicho, grandes fortunas que están detrás. O eso no es así. Realmente sí existe esa libertad dentro de esta organización. A ver, yo no creo que el hecho de que haya grandes fortunas o que existan empresas rentables, fuertes y sanas detrás de las empresas sea malo para la libertad de expresión. Todo lo contrario. Creo que cuanto más empresas fuertes y más Estado de Derecho que las ampare para que puedan ejercer su profesión, siempre y cuando pues también exista pluralidad y no exista oligopolios, ¿no?, que dominen esa información. Creo que iniciativas de este tipo están surgiendo muchas y están haciendo una gran labor. Yo creo que en Estados Unidos también hay un debate muy interesante en torno a todo esto, que es en Estados Unidos, como está dentro de su primera enmienda el tema de la libertad de expresión, la libertad de información, de pensamiento, pues el periodista sí que está realmente bastante bien protegido en Estados Unidos. Lo que pasa es que el debate está viniendo precisamente con Internet porque el bloguero, o por ejemplo Assange no es periodista, o imagínate que de hecho algunas de las informaciones de Assange se fueron filtrando por distintos también algunos blogs y tal. Entonces esa ley de Estados Unidos, el argumento, y hay un debate también legislativo, es decir, sí hay una especie de, llaman leyes escudo, que protegen a los periodistas, pero no a los blogueros. Pero no a los blogueros. Entonces, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está? A ver, yo lógicamente defiendo la profesión periodística, pero también defiendo la libertad de expresión y de que si un ciudadano descubre lo que se llama periodismo ciudadano, si mal llamado periodismo ciudadano, pero si un ciudadano descubre un abuso, un atropello, un caso de corrupción y lo quiere publicar a través de su página web o de su Periscope o de la herramienta que él quiera. Sí, claro, ahora la diferencia es que antes pues lo que llegaba a muy pocos, ahora con muy pocos medios pues puede llegar a un público, y de hecho tenemos blogueros que tienen más seguidores que cualquier periodista de un medio del Washington Post o de cualquier otro medio. Si te parece, para el próximo programa pues podemos seguir con este debate, porque nos hemos ido un poquito del debate del terrorismo en concreto y de esta libertad de prensa, aunque creo que también tiene relación, y nos podemos ir pero lo que está propiciando mucho más este debate es esto, el terrorismo precisamente. Por eso, si te parece, en el próximo programa nos podemos centrar un poquito más en el descubrimiento de todos estos casos de corrupción y todo el ámbito económico en este sentido, y podemos, pues como te he dicho, profundizar un poquillo más. Yo creo que hoy hemos tratado este tema, con el tiempo que tenemos, de una manera para dejar 4 pinceladas sobre esta situación, y como siempre, si queréis continuar con el debate, os emplazamos a que nos sigáis en las redes sociales, sobre todo el grupo que tenemos en Facebook de Se ha redactado un crimen, en el que colgaremos esta presentación y continuaremos con este debate, pues yo creo que da para mucho más y podemos ir generando ahí pues una reflexión que yo creo que actualmente es una reflexión necesaria. Y bueno, seguirles animando, porque bueno, tenemos que compartir la alegría de que hemos superado ya los 1000, solo en el primer vídeo, los 1500 o 1600 visionados. Sí, bueno, así cada que vez compartir a través de las redes, darle al me gusta en YouTube, y muchas gracias por apoyar el proyecto, que sin vosotros pues no sería, en fin, no tendría ningún sentido. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y os emplazamos para el siguiente programa de Se ha redactado un crimen.